hoy nos encontramos con el ingeniero en prevención de riesgo y ambiente, Michael Castillo, que nos va a contar un poco de su historia de vida. ¿Y qué nos puede contar sobre quién es Michael Castillo? Bien, yo me defino como una persona altruista. Creo de que uno tiene siempre que ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, porque todo el bien que uno hace, la vida te lo retribuye. Creo mucho en la unidad de la familia. Vengo de una familia humilde, campesina, y que siempre mis padres nos educaron pues a estudiar, a luchar por los sueños, a mejorar cada día. También somos una familia muy cristiana. Eso es uno de los valores muy importantes de mi familia. Y eso es lo que te podría decir como defino pues mi modo de vida. Okay, ahora nos puede contar un poco de su infancia, algunas travesuras que hizo cuando era chiquito. Bien, las cosas que más nosotros hacíamos, recuerdo con mis hermanos, es que éramos muy emprendedores. Nos gustaba, por ejemplo, subirnos a los árboles, coger mango, aguacate, y nos poníamos a vender esas cosas. Con mi hermana siempre hacíamos venta de algo. Si cogíamos pipa, vendíamos agua de pipa. Si cogíamos mango, vendíamos ensaladita de mango. O sea, éramos muy emprendedores. Mi hermana y yo, Ana Victoria, y mi hermano Samuel, que en esa época era un niño como de 5 años, siempre teníamos eso, pues, del emprendimiento. Y esa era una de las cosas como que mis padres siempre nos reclamaban porque nos gastábamos el azúcar o nos gastábamos el vinagre o la sal, y era porque teníamos ese idealismo pues, de tener siempre un ingreso adicional para ayudar a nuestros padres. Ok, y ahora en la escuela, cuando era pequeño, ¿qué escuela asistió? Primaria. Bien, yo estudié en primaria, estudié en la José Domingo Espinar, que pertenece al distrito de San Miguelito y que está ubicado en El Sol. En primer ciclo estudié en el Ricardo Miró, que queda en la Transísmica, y en segundo ciclo estudié en el Instituto América. En la universidad sí estudié en 2 universidades, en la Universidad de Panamá, que estudié unos años biología, y la ingeniería la estudié en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. ¿En secundaria qué carrera eligió? Yo estudié bachiller en ciencia. ¿Y en la universidad terminó la carrera de biología? La de biología nunca la terminé. Me dediqué más cuando conocí la ingeniería, como podía mezclar la prevención de riesgo y el ambiente, preferí estudiar esa carrera, y ese fue como el impulso en mi vida profesional, porque es lo que más he desarrollado en estos últimos años, con los diferentes proyectos donde he trabajado. ¿Cómo fue su experiencia en la escuela y cuáles materias les gustaban? ¿Cómo le iban con los profesores? Bien, en primaria tuve una experiencia muy bonita porque los maestros eran muy atentos. Nunca voy a olvidar a la maestra Casimira, porque ella era muy cariñosa, se preocupaba por ti, estaba pendiente de todas las tareas que tú desarrollaras, y siempre nos enseñó esa unidad, pues, ese amor entre compañeros. En primer ciclo siempre voy a recordar a mi profesora de inglés, por ejemplo, que ella nos enseñaba diferentes metodologías para el aprendizaje del idioma. También recuerdo a nuestra profesora de ciencias, que ella era muy científica, muy investigativa. Nuestros profesores de geografía, por ejemplo, que él te ponía el mapa y te hacía identificar en el mapa dónde estaban ubicadas las cosas, para que no fuera como tan mecánico. Nuestros profesores de lo que eran las artes, como nos enseñaban a dibujar, a tallar la madera. Entonces, en primer ciclo aprendí muchas de las cosas básicas que una persona tiene que saber para el desarrollo de las actividades en el hogar. En el Instituto América, el bachiller en ciencias no me fue tan fácil, me costó porque los profesores tenían estudios muy avanzados, habían estudiado anatomía, de física, recuerdo, y esa fue una materia más difícil a pesar de que me gustaba. Nuestra profesora de química era mi materia favorita porque me gustaba mucho la experimentación. Entonces, en un laboratorio de química, cada vez que hacía una reacción, todas esas cosas llamaban la atención. En biología, esa fue mi mentora, la profesora Marisabel Buscando, que ya falleció. Ella también con sus experimentos de la ciencia, eso llamaba mucho mi atención, y por eso fue que me dediqué al principio a estudiar biología.
porque como lo que era física, química y biología habían captado mi atención, me dediqué a esa carrera, un poco como la temática en lo que era la secundaria. Ya en la universidad, cuando tú estudias lo que a ti te gusta, no se te hace tan difícil, y más cuando tú trabajas de lo que estás estudiando. Entonces ya en la universidad me fue un poco más fácil. Sí tenía profesores un poco complicados, pero el trabajo en equipo en la universidad, cuando tienes grupo de estudios, te es más fácil lidiar con esta asignatura. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida? Bueno, el primer desafío es que venimos de una familia humilde. Entonces, cuando yo estaba como a los 16 años, mis padres pasamos por una crisis económica muy difícil en la casa. Y yo siendo el hijo mayor, yo tenía que trabajar y estudiar. Entonces, para mí eso fue difícil porque tenía que apoyar a mis hermanos en la escuela, tenía que trabajar, tenía que estudiar y fue muy agotador. Pero eso me ayudó a valorar el esfuerzo de lograr mis objetivos. Y por ejemplo, yo me gradué de la universidad muy tarde por esa razón. Porque muchas veces tenía que dejar de estudiar en la universidad porque no cumplía. Tenía que retirar una materia y eso me costó mucho. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, ya tenía mucha experiencia, a diferencia de una persona que se gradúa joven, porque como yo trabajaba y estudiaba, eso puedo decir que fue una ventaja. Entonces, todas esas fueron como situaciones que afectaron mucho, pues atrasaron mucho ese proceso de poderme graduar de la universidad. Pero la ventaja que tuve es que cuando me gradué ya tenía varios proyectos de experiencia, o sea, ya había trabajado en Minera Panamá, en fase de exploración, había trabajado en la creación del canal, había trabajado en la línea 1 del metro, en la tercera línea de transmisión eléctrica, había trabajado en el muelle 45 en la creación del canal. Entonces ya tenía 5 megaproyectos que cuando yo agarro mi título, eso me impulsó a mi carrera, porque teniendo el título y siendo una persona idónea, ya dejé de ser un técnico de seguridad y paso a ser encargado, paso a ser supervisor, paso a ser incluso gerente de proyecto, cosas que no podía antes porque no tenía un título y no tenía una idoneidad. Entonces, esas fueron restricciones, pero después del 2015, mi carrera se impulsó bastante. Como profesional de ingeniero que es, ¿nos puede contar un poco acerca sobre su trabajo y lo que hace? Bien, un ingeniero en prevención de riesgo se encarga de lo que es la supervisión de una obra que esté en construcción o puede ser un proyecto que sea industrial. Nosotros hacemos identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar no solamente la infraestructura, por ejemplo un incendio, un sismo, una inundación, sino también lo que puede afectar a las personas, al personal que labora en esa empresa. También hacemos inspecciones, auditoría de lo que son los sistemas integrados de gestión que ven el ambiente, la seguridad, la calidad del producto. También verificamos que se cumplan todos los requisitos legales que aplican en el país para evitar que la empresa sea sancionada. Hay mucha permisología, por ejemplo, un ejemplo básico, los desechos que tú generas en la industria, tienes que tener una empresa que se encargue de recolectar esos desechos. Si tú no cumples con eso, te sancionan. Entonces, parte de la ingeniería en prevención de riesgo y ambiente tiene que ver con todo ese cumplimiento legal. Entonces, somos el asesor en la empresa que evita de que sancione a la empresa en cumplimientos ambientales, llámese descarga, manejo de desechos, registros ambientales que haya que tener, o en la parte de seguridad evitar de que ocurran accidentes, ya sea personales o materiales, o que algo afecte la salud de los trabajadores, propio de la actividad que ellos desarrollan. Ok, y ahora en el proyecto que está trabajando ahorita mismo, que es la línea del metro, ¿nos puede contar un poco sobre eso? Bien, aquí en la línea del metro, yo tuve la oportunidad en la línea 1 del metro de ser contratista. Ahora en esta extensión de la línea del metro soy project manager, o sea, soy el especialista de seguridad y salgo en el trabajo en este proyecto. Y
Mi trabajo se basa en supervisar todas las actividades que se desarrollan durante el proceso constructivo. Si estamos, por ejemplo, en esta actualidad, estamos en la fase constructiva de la estación, que va a ser una estación que va a contar con estacionamiento, una rampa de acceso hacia el vestíbulo, va a contar con una policlínica, va a ser la estación del metro más grande que se va a construir hasta el momento, y con todas esas adecuaciones. Entonces mi trabajo es supervisar todas esas actividades en la parte de seguridad, o sea que no afecte a, vamos a decir, a usted, que sería un civil, o no afecte a las personas que desarrollan las actividades. Vemos que haya pasos peatonales, que las paradas sean reubicadas, la buena iluminación en las áreas, el mantenimiento que se le da a las carreteras que son impactadas por los equipos pesados que nosotros utilizamos. Se verifica también formación y capacitación a las escuelas, empresas privadas, el gobierno que esté en la zona de impacto del proyecto. Se tiene relaciones con la comunidad para informarles sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, básicamente trata de eso, ¿no? Se elaboraron documentos como planes de seguridad, planes de comunicación, planes de queja de reclamo, y le damos seguimiento a ese cumplimiento de esa documentación. Y unas palabras para despedir que te quieras decir. Bien, yo pienso que lo principal que nosotros debemos tener es el amor a la vida. La carrera de la ingeniería en prevención de riesgo y ambiente nos enseña a amar la vida. La vida desde el punto de vista de que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y también ser empáticos en proteger a las personas, proteger el ambiente, el recurso agua. Ves que hay muchos ríos contaminados, el recurso suelo. Hay mucho suelo que es contaminado con sustancias químicas, no se trabaja ya la agricultura, se contamina mucho con sustancias como los insecticidas, pesticidas, y eso contamina el suelo y mata también estos microorganismos esenciales para lo que es la agricultura. Y existen otras metodologías que son más amigables, como utilizar abonos orgánicos. El recurso aire, también hay muchas emisiones vehiculares que afectan con los gases de efecto invernadero lo que es nuestro ambiente. Entonces, esos son puntos importantes: amarse uno y amar a los demás. O sea, somos un ente comunitario y tenemos que trabajar siempre y pensar de esa manera. También el amor a Dios. Yo siento que las personas que no creen que este mundo es muy importante por la existencia de un ser supremo, le falta esa esencia. Entonces, en mi familia, el amor a Dios es algo muy importante. El tercer punto es la unidad familiar. La familia es lo más importante para una persona. No tienes que ver cómo fue tu papá, o cómo fue tu mamá, o cómo fue tu hermano. La familia es la familia. Y uno siempre tiene que valorar eso. No somos perfectos, pero tenemos que amar a nuestra familia. Y también considero de que tenemos que ser proactivos. Si hay algo que me ha ayudado en mi carrera es la proactividad. Siempre buscar la mejoría continua, siempre buscar cómo podemos mejorar esto. Trabajar en equipo. Siempre vas a encontrarte compañeros que discrepan contigo, pero tú tienes que buscar las alternativas de trabajar en equipo, porque esas habilidades blandas, tú puedes ser muy ingeniero y puedes tener maestrías y doctorados, pero si tú no tienes habilidades blandas como trabajar en equipo, como la proactividad, eso muchas veces los líderes te van a, como quien dice, a llamar la atención, porque son cosas que tú tienes que ir desarrollando.